Seamos sinceros, los niños son un mundo desconocido para los adultos. Muchas veces no sabemos por qué lloran, ni por qué ríen, ni qué les gusta, ni qué les disgusta. Muchas veces sentimos que son de otro planeta y que ven y sienten cosas que nosotros, en definitiva, no vemos ni sentimos. Un niño es un misterio. En este episodio de La Mala Mamá Podcast intentaremos comprender literalmente qué pasa por la cabeza de los niños. Conocer el desarrollo del cerebro del niño es quizás la clave para una crianza respetuosa. Hola a todas y todos, bienvenidos a este segundo episodio de La Mala Mamá Podcast. Somos Fede y Mafe, papás primerizos, tenemos un bebé de casi 3 meses que se llama Nicolás, que es la motivación a este programa. Hola Fede, te tengo que decir que estoy súper emocionada por este episodio. Hola Mafe, yo también estoy muy emocionado por este episodio y realmente estamos muy contentos por la acogida que tuvo el primer episodio de La Mala Mamá Podcast. A quienes no lo han escuchado, vayan y escúchenlo, es sobre crianza respetuosa y apego seguro. Pero bueno, Fede, hoy seguimos hablando de crianza respetuosa, concentrándonos en el desarrollo del cerebro del niño. ¿Quieres contarnos de qué trata el programa de hoy? Sí, Mafe, digamos que el principio de la crianza respetuosa tiene que ver, según lo que hemos entendido, con entender a los niños, empatizar con ellos, entender que ellos tienen unos procesos muy propios y que no podemos obligarlos a comportarse de una forma en la que no están biológicamente preparados. Y para esto invitamos a Lady Joana Gómez, quien es una experta en neurociencia y educación emocional. Y hay que agregar, Fede, que Lady es mamá, es psicóloga y tiene un proyecto conocido en Instagram como Educando en Amor. Listo, no nos alarguemos más, vamos directo a la entrevista con Lady. Hola Lady, estamos muy contentos de tenerte en este episodio y lo primero es que nos cuentes quién eres tú y qué es Educando en Amor. Bueno, yo soy una mamá de un niño de 4 años que se llama Alejandro. Soy psicóloga, maestrante en neuropedagogía, tengo estudios en educación emocional y desarrollo psicoafectivo en la primera infancia y también soy consejera en lactancia materna. Y bueno, Educando en Amor es un proyecto que nació casi que con mi hijo, por así decirlo, y la intención principal del espacio fue dar a conocer todo lo relacionado con la lactancia, porque mi proceso de lactancia no fue fácil y yo en su momento pues no encontraba información, no encontraba apoyo, fue muy difícil entender lo que me pasaba y por eso me certifiqué como asesora como consejera en lactancia, buscando respuestas a lo que me había pasado. Y cuando comprendí lo sola que estábamos las mujeres en este sentido, dije, bueno, esta información todo el mundo tiene que saberla, porque desafortunadamente ni los médicos, ni las enfermeras, y a veces ni nuestras mamás saben. Mi mamá, por ejemplo, es de la generación de la leche artificial, porque más o menos coincidió en que cuando ellas son madres empezó todo este tema de la lactancia artificial y ellas creen mucho en la lactancia artificial, o sea, creen que es necesario para que el bebé quede lleno. Entonces, claro, no encontraba como ese apoyo y yo dije, no, esto todas las mamás tienen que saberlo y Educando en Amor nació con esa inquietud, pero a lo largo de estos años se ha ido transformando. Yo pienso que también ha ido evolucionando en la medida en que mi hijo ha ido creciendo, que ya he visto otras necesidades y por la maestría que estoy haciendo actualmente, por supuesto, que han nutrido un poco más el espacio y ahora pues digamos que trabajamos crianza, trabajamos temas de educación, trabajamos desarrollo infantil, trabajamos neurodesarrollo y principalmente pues todo lo que es con la formación de vínculos afectivos. Lady, ¿cómo entender el desarrollo del cerebro del niño nos puede ayudar a criar respetuosamente? Cuando conocemos el proceso evolutivo de un ser humano es muy fácil entender y es muy fácil armar herramientas y construir herramientas para los retos que te trae la crianza. Es difícil cuando no sabemos nada. Es difícil cuando vemos un niño haciendo pataletas y simplemente creemos lo que dice el entorno, es que es malcriado, es que te está manipulando, es que es controlador, es que hay que ponerle límites, es que es grosero. En ese sentido, cuando yo tengo el conocimiento y cuando yo conozco las fases evolutivas del niño, no solamente a nivel psicológico, sino a nivel neurológico, para mí como mamá va a ser más fácil no solo entender esa conducta, sino también poderla acompañar.
Porque de nada sirve yo darle una herramienta para que atienda una pataleta si no sabe cuál es el origen de la pataleta. Porque la pataleta hay que gestionarla, por supuesto, con unas herramientas, pero yo como papá debo saber por qué se origina, y la única forma para poder saber eso es conociendo cómo funciona el cerebro del niño, cómo va evolucionando a medida que va creciendo. Lady, cuéntanos qué cosas esenciales tenemos que saber del cerebro de los niños. Tenemos que saber muchísimas cosas, que el sistema nervioso se empieza a formar desde que estamos embarazados. Desde que se inicia la fecundación, ya al día 18 ya empieza a formarse el sistema nervioso. Que una de las primeras estructuras que se forma cuando el bebé o cuando el feto está en formación es el cerebro. Cuando el bebé nace, su cerebro anatómicamente está completo, es decir, cuenta con todas las estructuras, tiene los lóbulos, los 4 lóbulos, tiene todo está completo, pero a nivel funcional hay muchas estructuras que todavía no están funcionando, ¿sí? Es decir, de las primeras estructuras con el que el niño nace y que ya las tiene completamente formadas son aquellas que están relacionadas con todo lo que tiene que ver con sus instintos naturales, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con los reflejos. Y esas son las primeras estructuras que ellos tienen, digamos que en las neurociencias le hablan de mielinización completa. La mielinización que es una sustancia que tiene la neurona y que es necesaria para que la neurona empiece a establecer conexiones sinápticas y él pueda nutrir las demás áreas del cerebro. Entonces, debemos tener en cuenta que el niño nace con un cerebro inmaduro en tamaño, en peso y en conexiones sinápticas. Y que esas conexiones se van formando en la medida en que va teniendo estímulos del exterior y en la medida en que nosotros le vayamos dando experiencias significativas. El cerebro del niño crece y ya toma forma de adulto más o menos a los 8 años, pero funcionalmente termina, las últimas estructuras, que es toda la corteza prefrontal, se termina de formar más o menos a los 21 años. Imagínate cómo es el tema de complejo. Entonces, todo lo que son funciones ejecutivas, que es lo que nos hace convivir en sociedad, más o menos entre los 18 y 21 años ya debe estar completamente mielinizada esa zona. Eso no significa que los niños no sean capaces de entender ciertas situaciones, no significa eso, pero significa que sí tienen unas limitantes a nivel biológico. Todo lo que tiene que ver con sus conductas tiene una explicación a nivel biológico y a nivel neurológico. Entonces, entender que tenemos un cerebro inmaduro, un cerebro pequeño en tamaño, en peso y en conexiones sinápticas, y que tenemos hasta los 21 años para que ya esté en completo funcionamiento, pero que la parte más crucial, y por eso le llaman primera infancia, es un periodo crítico. ¿Por qué lo llaman crítico? Porque de los 0 a los 8 años es donde se conforma el cerebro en su totalidad, por así decirlo. Entonces ya estamos hablando de que son periodos críticos que debemos acompañar y debemos estimular de la manera más adecuada. Sí, siempre escuchamos decir que de estos primeros años depende todo. Todo. Las huellas que dejemos durante este periodo de tiempo nos van a acompañar durante toda la vida. Las huellas emocionales, sobre todo porque en los primeros años el cerebro emocional de ellos es el que está pues como en su máxima expresión, por así decirlo. Y durante este tiempo todo lo que nosotros hagamos, tanto a nivel emocional con los niños como físico, los va a acompañar durante toda su vida. Entonces, por eso es tan importante ser muy cuidadosos con este tiempo y entregar todas las experiencias enriquecedoras que podamos durante este tiempo a los niños. Lady, ¿cuáles son los procesos del niño que tú crees que no hemos respetado tradicionalmente? Yo diría que todos. Realmente no hemos respetado el sueño, no hemos respetado la alimentación, no hemos respetado la parte emocional, no hemos respetado nada. Realmente hemos sido muy inconscientes con la niñez y con la infancia. Y es en parte por la falta de conocimiento y de actualización de todo el sistema de salud, inclusive porque los estudios están y muchos de estos no son nuevos. Inclusive la parte motriz también la hemos violentado porque pues, a los niños siempre queremos tenerlos quietos y eso es imposible que ellos estén quietos en un sitio. Imposible no porque ellos no quieran, sino porque su cuerpo les pide movimiento, su cerebro les pide movimiento. Para poder generar conexiones sinápticas necesitan moverse. De alguna u otra forma lo hemos irrespetado todo. Ya que hablas de violentar el libre movimiento, te pregunto por poner a los niños en tabaquito para dormir. Digamos que esta ha sido una recomendación que nos han hecho muchas veces para dormir a Nicolás.
Yo te digo que yo no tengo la verdad absoluta, yo te voy a dar mi posición desde lo que conozco y yo soy una partidaria y soy defensora del libre movimiento. Los niños necesitan el libre movimiento porque lo necesita su cerebro también. No hay manera que el cerebro se desarrolle o que todas las demás regiones que todavía no están funcionales en estos primeros momentos se desarrollen si no hay un input motor, es decir, si no hay estímulos motores. Y la única forma, estímulos motores y sensoriales. Y la única forma de que hayan esos inputs, que haya esos estímulos motores y sensoriales, es que tú tengas libertad para hacerlo, para moverte. Si no, no lo vas a hacer. Si tú estás apretado en un espacio en donde no te puedes mover, ¿cómo vas a tener acceso al mundo? ¿Cómo vas a desarrollar la propiocepción? ¿Cómo vas a poner en funcionamiento tu sistema vestibular? No lo vas a poder hacer porque estás amarrado, por así decirlo. Yo entendería, o lo entiendo, porque se supone que ellos en el vientre materno están como recubiertos y de ahí nace esa tradición de tenerlos, de envolverlos. Sin embargo, en el vientre materno ellos tienen libertad de movimiento, porque el vientre materno está en un ambiente acogedor, pero es elástico. O sea, no es que si ellos hacen así, no se van a poder mover. Ellos se pueden mover todo el tiempo, pueden hacer la piernita, bueno, las mamás sabemos perfectamente cómo se mueven y a veces cómo nos hace sentir por dentro todos esos movimientos que ellos hacen. Entonces, la verdad no le veo ningún sentido a tenerlos amarrados porque para mí es amarrarlos. Digamos que no estoy de acuerdo y siento que eso, en mi opinión, puede entorpecer el desarrollo motriz. Lady, ¿qué hay que entender del sueño del niño que no estamos entendiendo actualmente? El sueño es una de las preocupaciones más grandes de los padres. A mí me llegan todo el tiempo las mamás con este tipo de consultas. Hay una idealización de lo que es ser un bebé, de lo que es el bebé. Entonces, hemos romantizado la maternidad a tal punto de que el bebé duerme toda la noche, la mamá se levanta perfecta, sin ojeras, y la vida continúa normal, y eso es totalmente falso. Un bebé no duerme toda la noche por unos procesos instintivos y naturales de supervivencia y no puede dormir toda la noche. Entonces, las mamás creen que esto es posible. Y es posible siempre y cuando tú lo violentes. Si lo dejas de manera natural, no es posible que un bebé duerma toda la noche, porque el bebé necesita alimentarse, sobre todo en los primeros meses de vida. Y además necesita protegerse. Entonces, es un tema bastante polémico y que a los papás les causa mucha preocupación, pero es por el desconocimiento. Puede que de pronto por rasgos particulares o por cosas muy, muy particulares del bebé, el bebé lo haga. Y no estoy diciendo que no ocurra, sino que no es lo usual o no es lo esperado. Los bebés se tienen que levantar varias veces porque ellos necesitan, eso es un instinto de supervivencia, como mencionaba ahorita. Nosotros somos mamíferos y a nivel evolutivo la noche es un peligro para los mamíferos. Entonces, por eso también dormimos en manada. Y esto pasa también con los niños. Los niños necesitan el cuidado, necesitan sentir que hay protección, necesitan sentir que hay alimento para poder seguir sobreviviendo. El sueño no se enseña, no enseñamos a dormir porque ellos ya saben dormir, ellos duermen en el vientre materno. Dormir es un proceso natural y tú duermes cuando tienes sueño, tú no duermes cuando no tienes sueño, o sea, eso es simple y sencillo. Pero sí hay ciertos hábitos y ciertas prácticas que pueden ayudar a que el proceso de iniciación del sueño sea efectivo, que es distinto. Te pongo un ejemplo, si yo veo que mi bebé está irritado, si veo que está llorando mucho, yo lo puedo ayudar a que empiece el proceso de sueño, porque ellos lo que no saben es cómo dormirse, pero saben dormir, ¿sí? Entonces el cómo es el que nosotros ayudamos, meciéndolo, cargándolo, cantándole una canción, dándole el pecho, manteniéndole nuestros brazos. Esa es la forma como nosotros facilitamos que ellos empiecen el proceso de sueño. En niños más grandes, por supuesto, los acompañamos, les leemos un cuento, estamos presentes hasta que ellos se duermen. Entonces, no enseñamos a dormir. No soy partidaria de eso, soy partidaria de acompañar el proceso, de ayudarlos pero no de entrenar ni de hacer rutinas para que el proceso se dé. Eso que dices es muy interesante porque va en contravía de todo lo que dicen las coaches de sueño. Se me ocurre, no lo mesas porque siempre va a querer dormir en tus brazos, no lo cargues porque si no, no lo vas a volver a poner en la cuna, no lo duermas con la teta porque si no, siempre va a necesitar la teta para dormir, no duermas con él porque si no, nunca va a querer dormir solo. Dime tú qué opinas de esta separación entre los padres y los bebés.
No, yo cuando me hablan de separación a mí me da de todo. No, yo no soy partidaria de separaciones en lo absoluto y menos en primera infancia. Yo soy partidaria de creación de vínculos y no hay nada que fortalezca más el vínculo entre un ser humano que poder acompañarles el sueño. A nosotros los adultos a veces nos pasa que si nuestro esposo, nuestra pareja no está a nuestro lado, no podemos dormir porque ya estamos acostumbrados a su presencia. Lo mismo pasa con los niños. Entonces, no entiendo por qué, si no le negamos nuestra presencia a nuestro esposo, o a nosotros también nos gusta tener la presencia de nuestro esposo, ¿por qué se la negamos a un niño que también está acostumbrado a su mamá, que viene de 9 meses de estar en la barriga de mamá, de escucharla? Además, la mamá con los movimientos naturales del cuerpo está todo el tiempo meciendo al bebé. Eso es algo natural, el bebé todo el tiempo en el vientre está con movimientos. Entonces ellos no están acostumbrados a estar quietos completamente en una cuna, porque el cuerpo de la mamá es dinámico y hay sonidos y hay calorcito y hay movimientos. Entonces no es posible que cuando salen, no, ya aquí todo es diferente, ahora usted solo allá en una superficie plana, sin nada de compañía, sin ningún tipo de acercamiento, vaya y aprenda y arrégleselas como pueda. Entonces te envuelvo para que creas que estás en el vientre, pero pues evidentemente yo no creo que ningún niño crea que por estar envuelto en unas sábanas está en el vientre materno. O sea, la verdad no me cabe en la cabeza porque es tan diferente las sensaciones. Ellos llega un momento de la autonomía y eso llega cuando empiezan a crecer, en donde ellos mismos dicen, mamá, yo me quiero ir a dormir solo, o yo quiero dormir solo en mi cuarto, pero ese momento llega. O sea, eso no hay que estar forzándolo porque todo son momentos evolutivos y todo va llegando. Hay que cuidar la primera infancia, hay que cuidar el cerebro, hay que cuidar los vínculos, y para mí no hay nada más importante en los vínculos que el sueño y la alimentación. Lady, ya que entras en el tema de la alimentación, ¿tú qué opinas de dar la teta por horarios? Cuando te dicen que se dé cada 3 o cada 2 horas, o cuando entramos a la alimentación complementaria que tenemos tantos problemas para que el niño coma, o ya con niños de 1, 2, 3 años que tienen problemas de alimentación o que creemos que tienen problemas de alimentación. La alimentación es otro proceso natural como todos los que hemos estado mencionando. Y a nosotros no nos obligan a comer cuando no tenemos hambre, ¿sí? Es decir, los adultos nos hace falta empatizar con la infancia porque queremos que ellos hagan todo lo que nosotros no hacemos. Y dime tú si tú comes cuando no tienes hambre. O cómo te sentirías si tu esposo te dice, María Fernanda, tienes que comer sí o sí, y te lo comes todo ya. No, pero es que ya estoy llena, no me importa. Cómase hasta la última cucharada. Ahí yo digo, bueno, pero ¿por qué no ponemos un poquito de sentido común y de lógica? ¿Por qué tenemos que forzar esto? La alimentación es un proceso que también, además de ser natural, está mediado también por todos los patrones que el niño observa a su alrededor. Entonces a veces hay papás que le dicen al niño, no puedes tomar gaseosa, pero el papá está tomando gaseosa. No se puede comer perro caliente en las noches, pero el papá come perro caliente. Y el niñito, verduras. Entonces yo digo, bueno, pero ¿dónde está la coherencia? El cuerpo sabe en qué momento necesita qué tipo de alimentos. Y desafortunadamente con la alimentación somos nosotros mismos los que a veces introducimos cosas que no deben ser a la alimentación de los niños. Te pongo un ejemplo. No quiere comer. Entonces la mamá, en su afán de que coma lo que sea, le compra juguito de cajetica, le hace papitas fritas con salchicha, se lo ofrece y el niño, por supuesto, lo come y le gusta. Entonces nosotros después, las mamás se quejan, es que solamente come papitas, salchicha y jugo de cajita. Yo, pero ¿quién le ofreció eso? Y después estamos como buscando soluciones más drásticas, pero no cuidamos desde el mismo proceso natural la alimentación, que es un tema de tener confianza en que el niño cuando tenga la necesidad de comer la va a buscar, confiar en su cuerpo, en confiar en nosotros también y en no ofrecer lo que no debemos ofrecer. Eso con los niños más grandes. Con los niños pequeños, ponerle horario a la teta es igual que si me ponen horarios para yo comer cuando no tengo hambre. ¿Cómo voy a ofrecerle a un niño teta solamente cada 2 horas y si él no quiere cada 2 horas, sino cada una, o si quiere cada 3? O si simplemente quiere un momento cada una y otro momento cada 2. O sea, eso es interferir con las necesidades básicas. Entonces, cuando interferimos con las necesidades básicas, el niño crece con esa desconexión de su ser. Crece como que lo que yo siento y necesito no es lo que es, sino es lo que me diga el entorno, que es lo que nos pasa a nosotros. Nosotros estamos desconectados completamente de nuestro ser, pues siempre estamos buscando el estímulo externo para poder hacer lo que debamos hacer. Y eso en parte empieza desde ahí. Violentando los procesos internos,
nos desconectamos de nuestro ser esencial y no escuchamos nuestro cuerpo. Yo a esto quisiera agregar que los padres nos preocupamos mucho por el peso del niño y digamos que cuando vamos al pediatra nos dice que el niño puede estar bajo de peso y le mandan horarios de teta que pueden ser cada 3, cada 2, cada hora. También le pueden mandar fórmula o complementos alimenticios y yo quisiera saber tú qué piensas al respecto. Total, y además le dan vitaminas y le dan medicamentos para abrir el apetito, que de verdad no he podido entender ni he podido encontrar cuál es la base científica de este tipo de medicamentos que abren el apetito, porque digo, pero ¿cómo es posible eso? Si el cuerpo humano funciona perfecto y sabe cuando tiene hambre y va y busca la comida. Nosotros creemos que debemos comer 3 veces al día. Y digamos que esa es nuestra creencia y eso de alguna manera está metida en la cultura, pero no necesariamente es así. Puede ser que podamos comer más o menos dependiendo de lo que el día en sí esté ofreciendo para mí y de lo que yo necesito como requerimiento nutricional. Entonces, queremos que el niño además coma cantidades que no son las adecuadas para su estómago. Y obviamente vamos al pediatra y el pediatra tiene unas tablas que muchas de esas ni siquiera están actualizadas con nuestra población y nos alertamos. Digamos que hay mucho pediatra mal informado también, desafortunadamente. También hay muchísimos que este tema lo entienden y lo acompañan perfecto, pero también hay muchísimos que no. Y debemos ser muy cuidadosos también con la etiqueta que le vamos a poner a nuestro hijo, que está bajo de peso, que no se alimenta bien, que le falta. Y solamente lo miran con el peso, ¿no? Porque no lo miran con, digamos, con exámenes más profundos que de pronto puedan mirar si de verdad tiene la hemoglobina baja, si es que de verdad tiene el colesterol mal, o sea, sino simplemente el peso, y el peso no es un indicador de salud. Hacemos una pequeña pausa para invitarles a seguir en Instagram a La Mala Mamá Podcast y a que conversemos sobre crianza. Además, queremos proponerles hacer lives con las y los invitados a este podcast para que nutramos la información y resolvamos sus dudas específicas. Síganos y cuéntenos qué les parece esta idea. Por ahora, volvamos con Lady. En este punto quisiera contarte algo que nos pasó a Fede y a mí con Nicolás, y es que él nació 3 semanas antes de la fecha probable de parto y por lo tanto pesa medio kilo menos que un bebé promedio. Pero fuimos a estos médicos de desarrollo y crecimiento y nos dijeron que está próximo a la desnutrición, sin tener en cuenta que su curva de crecimiento desde que nació ha sido normal e incluso bueno. Ahí nos mandaron a darle teta por horario e incluso a darle agua. ¿Qué le dirías a los padres que han pasado o están pasando por esto? Que el peso del niño es variable dependiendo del tipo de alimentación que tenga. Es decir, un bebé con lactancia materna exclusiva, el peso no va a concordar con las tablas, ¿sí? Porque el crecimiento y la ganancia de peso de ellos es muy distinto a los bebés que han sido alimentados con fórmula artificial. Que los niños y el desarrollo es individual. El desarrollo no es una cosa así que deba cumplirse al pie de la letra, pues una cosa lineal, que el desarrollo lo miramos en conjunto. O sea que si yo voy a decir que un niño tiene problemas del desarrollo, no solamente debo enfocarme en el peso, sino en mirar en todas sus áreas. No mirar un solo aspecto del desarrollo es fundamental para evitar este tipo de diagnósticos a priori, sino establecer cómo está el niño a nivel social, cómo está el niño a nivel de desarrollo motriz, su aspecto general. Y entonces no solamente enfocarse en uno solo, que además es el más fácil, porque es el móntate ahí, miro cuánto tienes, sino mirarlo en general. Y los pediatras pues realmente en consulta tienen muy poco tiempo para poder observar a un niño jugando e interactuando con sus padres y para poder hacer este tipo de preguntas o preguntas que estén más enfocadas a mirar el entorno social del niño. Entonces no podemos solamente basarnos en uno solo indicador. Entonces le diría a los papás que confíen en su paternidad, en su maternidad, que confíen en su hijo. Es que también a veces el tema de la alimentación es falta de confianza en el hijo. Te pongo un ejemplo personal que muchas me dirán qué mamá tan irresponsable, pero yo a mi hijo, yo le ofrezco la comida, ¿cierto? O sea, le ofrezco desayuno, pero si él me dice que no quiere, yo no le insisto. Y te digo sinceramente, no ha sido fácil porque tengo el chip antiguo que dice tiene que comer, tiene que comer, tiene que almorzar, diciéndome todo el tiempo en la cabeza, pero he dejado soltar eso y confiar más en él. Entonces, ¿no quiere almorzar? Ok, mi amor, no almuerces, perfecto.
La primera vez que hice eso, yo estaba angustiada. Yo decía, Dios mío, ¿qué hice? Ahora mi hijo no almorzaba, eran como las 2 de la tarde y no había comido. Como a las 3, mamá, tengo hambre, y se comió todo. Entonces, pienso que también es falta de confiar en en las necesidades de nuestros hijos, y quitarnos ese ruido que tenemos en la cabeza todo el tiempo, que nos dice que tienen que ser 3 veces al día, que tienen que ser a unas horas determinadas. Los niños comen cuando tienen hambre, punto. Puede ser a las 8 de la mañana, puede ser a las 10, no pasa nada. Lady, ya hablamos del sueño, ya hablamos de la comida, ahora hablemos un poco de lo social. ¿Qué aspectos sociales del niño no hemos respetado? Hay uno que es el de compartir, que es maravilloso porque eso, digamos que a los niños los marca mucho. Ver a los papás afanados diciéndole, pero comparte, pero es que mi hijo, bueno, esto también me llega mucho a consulta y a veces les explico a los papás y entienden y a la siguiente consulta vuelven y me preguntan, pero es que no quiere compartir. Entonces yo le digo, bueno, pero a ver, primero, tú no compartes todas tus cosas con la gente que acabas de conocer, ¿no? Ese tema de compartir tiene mucho que ver con ponerse en el lugar del otro, ¿sí? Es decir, con yo entender que el otro niño también quiere mi juguete. El compartir también son habilidades que van de la mano con la empatía, porque bueno, cuando yo entiendo que el otro niño quiere el mismo juguete que yo tengo, o cuando el otro niño quiere algo que yo tengo, yo puedo ceder y prestárselo, pero eso es cuando yo entiendo ese concepto, cuando yo puedo entender cómo se siente el otro, pero cuando no lo entiendo, no hay forma, porque durante la primera infancia el pensamiento es egocéntrico. A nivel psicológico le llaman pensamiento egocéntrico, pero a nivel neurológico significa que todavía no tenemos esas estructuras de la corteza prefrontal que se encargan de generar todo el proceso de empatía. Entonces es imposible que el niño entienda que el otro también quiere el juguete. Obligamos a compartir, el niño se desprende de su necesidad para suplir la necesidad de otro, pero esa necesidad del otro ni siquiera la está entendiendo, él simplemente entiende la de él. Y entonces hay que ser muy cuidadoso con el compartir, o como que tienes que compartir o préstalo, porque esto puede tener otros manejos distintos sin que los dos niños se sientan afectados, pero debemos entender que no es algo que nosotros podamos interferir ni que podamos violentar. Eso a nivel social se ve muchísimo, lo de los saludos, que además es tremendo porque queremos que los niños den besos y abrazos. A mí no me provoca darle besos y abrazos a todo el mundo, por ejemplo. Entonces yo no entiendo por qué a los niños sí los estamos todo el tiempo motivando a que lo hagan. Inclusive gente que ni siquiera conocen. Ese tipo de comportamientos a ellos los deja en un estado de vulnerabilidad, porque pues creen que el adulto puede disponer de su cuerpo, pedir besos y abrazos cuando él no los quiere dar. Entonces este tipo de manifestaciones de afecto deben salir de manera natural en el niño, no deben ser forzadas, y los adultos deben entender que ellos están en proceso de formación, que no tienen las normas de convivencia establecidas y que si no dicen buenas, no es porque sean groseros, sino porque están apenas aprendiendo a vivir en sociedad. La única forma es que les demos buen ejemplo, no obligándolos, sino acompañándolos y con el ejemplo. Lady, ¿en qué momento histórico tú creerías que empezamos a saltarnos estos procesos biológicos del niño? Yo siento que a nivel histórico, evolutivo, pueden haber muchos momentos, pero creería yo que uno de los más importantes tiene que ver con el proceso de industrialización de la vida, porque la vida se industrializó toda. Cuando la mamá salió de casa a trabajar, cuando de alguna manera nos tocó meternos a todos en un molde para poder estar todos igualitos, que todos pensemos igual o que todos actuemos igual. Entonces pienso que ahí empezó todo este proceso de desconexión de la maternidad y de los procesos biológicos del niño, pero bueno, actualmente lo estamos haciendo desde que nacen. Inclusive gracias a muchas personas que están luchando por estos temas, ya se habla de parto humanizado, pero pues antes era una cosa horrible y todavía sigue siendo para muchas mamás, en donde pues el parto se convierte en una experiencia traumática, donde las tratan mal, donde los bebés son puestos en bandejas como si fueran desechos humanos, donde las mamás no tienen ese acompañamiento emocional. Entonces desde ahí empieza una desconexión. Si un bebé llega al mundo en ese estado de miedo, de susto, de la mamá maltratada, a veces humillada, ahí empieza el proceso de desconexión, ¿sí? Y la humanidad está desconectada de las emociones, o sea, en términos generales todos estamos desconectados, porque creo que al sistema le conviene más que estemos desconectados, ¿no? Para de alguna manera seguir con el consumismo, seguir
con las enfermedades mentales, seguir consumiendo todo tipo de sustancias, de seguir en círculos viciosos. Entonces creo que todo eso, que a veces lo vemos como que no tiene nada que ver con la crianza, sí tiene que ver. Lady, ¿qué consecuencias tiene atentar contra estos procesos biológicos del niño? Son adultos desconectados de su ser, que están buscando en cosas eso que les hace falta o que les hizo falta, ¿sí? Las personas dicen, no estoy traumado, lo dicen mucho, pero cuando tú revisas las historias de vida, son personas que sufren muchas de insomnio, hay personas que tienen cosas materiales, pero que a nivel emocional se sienten vacíos, que sienten una soledad profunda y que no tienen ni idea de dónde proviene esa soledad y esa necesidad de estar buscando el reconocimiento en algunas personas. Son muchas huellas que dejan, lo que pasa es que no todas son catalogadas como enfermedad mental, ¿no? O sea, no podemos decir que todas son, pero la sociedad como tal está enferma y eso creo que lo sabemos todos porque hay falta de empatía, hemos normalizado la violencia, no somos capaces de conectar con el otro, no escuchamos nuestro cuerpo, llevamos nuestro cuerpo al límite, nos llenamos de cosas materiales todo el tiempo. Cuando a mí me violentan un proceso natural para dejar de suplir mi necesidad, para poder suplir la necesidad de otro, yo me desconecto, porque entonces ya no le doy validez a lo que yo siento, sino a lo que dice el entorno, el estímulo externo. Y eso es lo que pasa. Cumplimos la norma cuando está el policía presente, pero cuando no. Que hay poca tolerancia, que no somos capaces de entender la diferencia, de entender que el otro puede pensar diferente. Entonces yo digo, bueno, si estos no son los rasgos que nos ha dejado este tipo de crianza, entonces ¿qué más? Porque realmente no es que tengamos una sociedad digna de mostrar honestamente. Para nada somos ejemplo, entonces yo digo, bueno, pero ¿qué más nos hace falta por vivir para poder entender que esto que nos pasa de adulto o esta desconexión que tenemos en este momento es producto de no haber respetado nuestros procesos naturales? Entonces hay miles de adultos buscando medicinas, en drogas, no solamente hablo de drogas, pues las drogas alucinógenas, sino todo tipo de sustancias, puede ser como el alcohol, como las bebidas azucaradas, como la gaseosa, como la comida. Es decir, buscamos adultos que están buscando insaciablemente suplir eso que necesitan, pero que no saben ni idea, no tienen ni idea qué es, pero tienen un profundo vacío por dentro. Entonces, esos son estragos de no haber escuchado al niño, de no haber seguido el proceso natural, de no haber respetado su biología, de no haber respetado su sueño, no haberlo acompañado y de no haberle dado espacio para tomar decisiones, para que sean autónomos, porque a eso también los niños vinieron, a ser autónomos, sino que todo llega en el momento que debe llegar. Por último, tenemos una pregunta muy interesante que nos envió una seguidora y es ¿cuándo está el niño listo para ir a la guardería o el jardín? Bueno, digamos que voy a contar mi experiencia personal. Yo cuando nació mi hijo no quería escolarizarlo temprano porque pues para mí era muy importante que él estuviera en casa, pero leyendo todo el tema de los periodos críticos que hay en la primera infancia y que ellos necesitan unos ambientes enriquecidos y que las experiencias que pueden recibir con otros niños en un ambiente de un jardín favorecen el desarrollo del cerebro. Entonces, realmente los jardines sí son favorables siempre y cuando ofrezcan este tipo de experiencias. ¿Experiencias de qué tipo? Experiencias sensoriales, experiencias motrices. Para yo poder escribir necesito tener unas habilidades motrices muy puntuales que las voy desarrollando desde mi primera infancia. Desde que tengo 1 año y que ya empiezo a caminar, desde ese mismo instante voy empezando a generar esas habilidades. Pero un jardín con unos niños tan pequeños debe tener unas particularidades y debe tener unas características que los papás deben tener en cuenta. Y es que debe haber personas que conecten con la parte emocional del niño. Y que este proceso de separación no se dé de manera radical ni abrupta. ¿Cómo así? Yo puedo decirte que me gusta que los niños vayan desde pequeño al jardín, pero me gusta que haya un proceso de acompañamiento a eso. Que los papás se queden hasta el tiempo que sea necesario acompañándolos hasta que ellos estén listos de decir, mamá, chao, yo me puedo quedar sola. ¿Cuándo llega ese momento? Cuando el niño se vincula emocionalmente con la maestra. Pero para poder generar y para poder construir esa relación emocional o ese vínculo, el niño tiene que ver a la mamá interactuando con la profesora. Y el niño tiene que ver que la profesora es un ser que también merece la confianza de él. Y eso no se gana de la noche a la mañana. Esa confianza es con el tiempo.
Entonces la separación se puede dar, porque digamos que cuando hablamos de vínculos no es que nunca se va a separar de la mamá, ¿no? Claro que sí, porque existen otras figuras vinculares, o sea, la mamá y el papá son las principales, pero existen otras figuras vinculares que el niño también puede quedar al cuidado de esas personas. En el momento en que la maestra se vuelva esa figura, el niño está preparado para quedarse solo. Y eso llega y eso el niño te lo hace ver, porque ya tú lo ves tranquilo, porque se despide de ti, porque ya lo puede comprender esa separación. Tenemos que tener clarísimo que tenemos que acompañar el proceso. Si no lo acompañamos, estaríamos violentando parte de su desarrollo socioemocional. Lady, ¿qué otras características debería tener este jardín? Bueno, además de ser un espacio donde haya mucho contacto con la naturaleza, a mí me encantan los lugares donde ofrezcan lugares abiertos, pues un lugar encerrado, digamos que no ofrece el mismo nivel de estímulos que en lugares abiertos, donde haya contacto con la naturaleza. Deben haber personas realmente conocedoras del tema de primera infancia, personas que promuevan la crianza respetuosa, personas que promuevan y respeten el desarrollo biológico del niño, profesores conectados con esto, que además sea de puertas abiertas a la familia, ¿sí? Que la familia pueda ir en cualquier momento, que pueda entrar, que la mamá se sienta cómoda en el lugar. No es tan fácil conseguirlo, honestamente, pero sí se puede. Si tú quieres tener el filtro para conseguir el lugar, pregúntale cómo es el proceso de adaptación. Y si te plantean un proceso de adaptación rígido, no que es una semana nada más, que no sé qué, que hay que dejarlo llorar, sal huyendo de ahí porque no tienen ni idea de neurodesarrollo y no tienen ni idea de vínculos afectivos. ¿Cómo crees que estamos en este momento en Colombia con este tipo de jardines? Si hay, son suficientes, ¿qué tan fácil de encontrar son? Siento que falta muchísimo. Siento que lastimosamente los que hay, te hablo de la ciudad donde vivo, que es en Barranquilla, supongo que pasa así en todas las ciudades del país, son extremadamente costosos, ¿sí? O sea, los pocos que hay con estas metodologías son costosos y no todas las personas pueden acceder a ellos. Entonces, sí faltan muchos, faltan muchísimos. Siento que Colombia tiene una política de primera infancia súper linda en el papel, pero que cuando lo vamos en la realidad no se cumple, porque pues hablan de neurodesarrollo, hablan de vínculos afectivos, hablan de clima del aula, del vínculo del docente. Ellos hablan de todo eso en la política de primera infancia y de hecho en las pruebas saber miden clima de aula y todo lo que es vínculos afectivos, pero tú en la realidad no lo ves. Entonces lastimosamente sí nos hace falta mucho, nos hace falta que los docentes tengan conocimiento de educación emocional, y nos hace falta regular más estos temas de los jardines, sobre todo los jardines de primera infancia, porque no hay ningún tipo de regulación. Y bueno, hay un proyecto de ley que busca como regular esto, porque desafortunadamente pasaron muchísimos años para que nos diéramos cuenta de que este periodo es crítico y que este momento de la vida del niño hay que atenderlo, no es solamente cuando entra a primaria. El preescolar es más importante que la primaria. Para mí, el preescolar es todo, es donde tú le das las bases al niño para que se pueda desarrollar en su futuro escolar. Entonces, el preescolar hay que cuidarlo y hay que regularlo, hay que revisarlo y ojalá, no tanto que practicaran la crianza respetuosa, porque a mí no me gusta etiquetar los sitios, pero simplemente yo digo, con que sepan de neurodesarrollo y de educación emocional es suficiente. Muchas gracias, Lady, por compartir este espacio con nosotros, por compartir tus conocimientos y por compartir tu experiencia como mamá. Esperamos seguir conversando de este tema más adelante y que este episodio sea muy útil para los padres. Recuerden seguir a Lady en Instagram como @educandoenamor. Y antes de terminar con este episodio, queremos hacer una invitación a la empatía con nuestros niños. Debemos entender que sus cerebros apenas se están desarrollando y todos sus comportamientos tienen una explicación a nivel biológico. Yo siento que el gran problema es que le pedimos a los niños que se comporten como adultos, les pedimos que hagan cosas como compartir, dormir solos y toda la noche, comer sin decir nada, ser moderados, no expresar todas sus emociones. Y eso no es un niño y estamos pidiéndoles cosas que incluso para nosotros es difícil porque nosotros no siempre dormimos solos, nosotros no siempre compartimos y no hacemos muchas de estas cosas. Sí, como decía Lady en el programa, la idea del niño juicioso realmente no existe y esta idea romantizada del niño ideal le ha hecho mucho daño a la niñez.
Bueno, cambiando de tema, queremos invitarles a que estén muy pendientes de este podcast. En el próximo episodio hablaremos más de los padres que de los hijos. Nuestra invitada será Luz Adriana Petro, conocida en Instagram como @conalmademamá. Con ella hablaremos de las creencias que debemos aprender y desaprender para ser padres conscientes. Será un capítulo muy interesante que sin duda nos invitará a la reflexión. Este podcast es producido por María Fernanda Cardona y editado por Federico Serna. En esta ocasión, el agradecimiento es para Lady Joana Gómez de Educando en Amor. Gracias de nuevo por compartir tus conocimientos y experiencia con nosotros.